Ok, voy a compartir la pantalla. Ahora sí. Ya, Chicos, vamos a comenzar con nuestra segunda lección, que es el Evangelio. La imagen es obviamente ahí representativa. El Evangelio. Voy a colocar el láser. El Evangelio. Es una palabrita que... es una palabrita que usamos. Sí. Y como la usamos mucho, tenemos que tener la certeza de saber responder. Pero responder bíblicamente y lo que es históricamente, todo lo que el cristianismo ha creído desde sus principios, desde sus inicios. Entonces debemos tener la certeza de lo que es el Evangelio y saber responderlo, porque estaríamos dando un concepto equivocado en caso no lo sepamos tan bien. Por eso es muy necesario aprender como segunda lección qué es el Evangelio. Le hemos escuchado en prédicas, tu pastor favorito, tu youtuber favorito, el Evangelio de Cristo. Hay que creer en el Evangelio, el poder del Evangelio. Bueno, vamos a ver qué es, pues. Punto número 1. Si bien es cierto que cuando solemos preguntar qué es el Evangelio, a ver, ¿cuál es la respuesta clásica que se da? El hecho histórico, ¿no? El hecho de que Cristo vino, o de que Dios vino en forma humana para dar la vida por los pecadores. Sí, eso está correcto. Pero hay una respuesta clásica que se da en la escuela dominical. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué es el Evangelio? Hay un par de palabras que se dice como respuesta. Las buenas nuevas. Buenas nuevas. Las buenas nuevas, las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. La buena noticia, las buenas nuevas. Y eso, hasta los parvulitos te lo responden. Es la buena nueva, ya. Muy bien. Ya. Y eso está bien. Y eso está bien. Porque sí es buena nueva. Sin embargo, como primer punto, vamos a tocar el mensaje de esas buenas nuevas. Y ese mensaje es un mensaje transformador. Repito, el mensaje de la buena nueva, de la buena noticia, es un mensaje transformador. Ahora, transformador. En primera instancia, Romanos 1:16. A ver, si tienes ahí tu Celubiblia o tu Bible app o tu... El YouVersion. El YouVersion o tu Biblia clásica toda polvorienta, puedes ahí abrirla también. Chequen. ¿Cuál era? Romanos 1:16. 1:16. Ajá. 16. El poder. El poder. Ahí está. Del Evangelio. Ahí está. El 16 nomás, ¿no? Sí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ajá. Listo. Acá te lo pongo. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es, ¿no? El verbo ser, estar, lo que indica, pues, esencia, ser, ¿no? Hablamos casi de algo definido ya. El Evangelio es poder de Dios. Y, bueno, bíblicamente la respuesta que deberíamos dar es esta, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? ¿Buenas nuevas? No, es poder de Dios. Esa debe ser la respuesta. Y para salvación. Esa debería ser la respuesta. Pero este es el principio de la respuesta. ¿Qué es el Evangelio para Pablo? Es poder de Dios. Un poder de Dios que radica en el mensaje que gira en torno a la persona de Jesús y a su obra realizada en la cruz. Ese es el mensaje. Ahora, antes de entrar de lleno al mensaje, a ver, el Evangelio, cuya respuesta damos, buenas noticias, hermano, ya está bien, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ver, digamos, el trasfondo bíblico, más que nada, más que el histórico o el exegético que se pueda hacer, pero el trasfondo bíblico nos va a llevar al mensaje transformador.
Listo. Punto número 1, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para rescatar al pecador de la muerte, de la muerte espiritual, del asedio de Satanás, ¿no? Del poder del pecado, de la ira de Dios, como hemos visto el día de ayer. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Yo había escuchado también que etimológicamente evangelio, que proviene pues de evangelion, ¿no? Ujú. Que el cual es un término político creo que es griego, ¿no? El griego, bueno, se pronuncia o se escribe evangelion, pero se pronuncia evangelion. Evangelion, ¿no? Claro. Entonces es un término político que se usaba en la época para para hablar acerca de una idea, ¿no? De una ideología política. En Sí. este caso parecería que dicen que lo utilizarían el término Evangelion a propósito, porque se habla de un reino, ¿no? Que no es este mundo. Claro, exactamente. Y lo que tú dices es cierto. A ver, Evangelion se usaba en el contexto grecorromano, más que nada en lo político, Y se usaba mucho más, su uso era, digamos, a ver, cuando se ganaba una victoria, venía el heraldo de la batalla e iba donde estaba el general y decía: general, te traigo las buenas nuevas, ¿no? ¿Cuál es el Evangelion, soldado? Bueno, el Evangelion es que hemos ganado la victoria allá en Catargo. Hemos ganado la batalla y ya estamos sometiendo a los prisioneros para que los traigamos a Roma y nos sirvan. Esa era la buena noticia, ¿no? Una batalla ganada, una guerra ganada. Lo otro era netamente político. A ver, antes de pasar, porque es interesante lo que has dicho, ¿eh? A ver, vamos a Romanos no, Marcos 1:1. Marcos 1:1. Ese texto es una bomba. Marcos 1. Marcos 1. Marcos 1. Dice: Principio del Evangelio. Jesucristo, Hijo de Dios. ya. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios, ya. A simple vista, uno como cristiano puede decir: está bien, pues este es el Evangelio de Marcos, entonces está empezando así el autor. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y toda la historia que conocemos es lo que continúa. Sin embargo, el autor, a ver, ¿cómo lo decimos así criollamente, no? El autor es un provocador aquí. El autor está empezando ya, digamos, siendo cachaciento. ¿Sí entiendes la palabra, no? Claro. El autor acá está haciendo cachita algo. Mientras que en Roma, a ver, el autor se está dirigiendo a un público grecorromano. En Roma, ¿quién era el Hijo de Dios? El Hijo de Dios era el César. Era el César. Provocador. Claro, pues. El Hijo de Dios es el César. Y como el autor de Marcos, está diciendo: no, el Hijo de Dios es Jesucristo. Entonces ahí hay un conflicto teológico ya. Entonces hay una batalla ideológica. ¿Quién es Dios? ¿Es César o es Jesús a quien debemos adorar? Entonces se dirige a esos romanos, a esos grecorromanos, se dirige el autor del Evangelio de Marcos desde el principio. Dios no es César, Dios es Jesucristo. Es más, al utilizar la palabra evangelion aquí, ya, ya está rematándolo. Lo está rematando porque cuando moría un emperador, se quedaba sin Dios el imperio. Y tenía que venir un sucesor. Y cuando venía un sucesor, se usaba esta palabra: buenas noticias, tenemos un nuevo emperador.
Entonces la buena noticia está ligado a la sucesión del trono. Un nuevo hijo de Dios ahora nos va a gobernar quizás mejor que el anterior, o continuará su legado. O también cuando nacía el hijo de un César. Buenas noticias se dieron al pueblo por el nacimiento de Octavio, o por el nacimiento de Flavio Tito. Entonces sí, o sea, la palabra evangelio, una buena noticia, pero ligado al emperador. Y aquí, pues Marcos, el autor de Marcos, está diciendo, mira, el evangelio está en relación no con César, sino con esta persona que se llama Jesucristo. Pero ¿cómo que Jesucristo? Sí, el que murió en la cruz. Y él es hijo de Dios y no el César. Sí, aquí hay un conflicto ya. O sea, está siendo muy punzante el autor de Marcos desde el mismo principio de su evangelio. Y es más, en este contexto, en este mismo evangelio, recuerda qué persona reconoce a Dios, a Jesús como Dios. Pedro. ¿El qué? Pedro dice. No, no era judío, es otro. Ah, el centurión. El centurión, ya, el centurión es judío, hebreo, egipcio. El romano. Romano, pues, ya, pero entonces. Romano. Era un romano, pero el centurión dice verdaderamente, ¿sí, no? Verdaderamente. Uh-huh. A ver, lo voy a buscar, ¿ya? Era romano. No había Sí, necesidad que me sople. Verdaderamente, a ver, Marcos, dice, en el 15, Marcos 15:39, dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora, que Marcos, o mejor dicho, el autor de Marcos, que escriba que un romano reconozca a un crucificado, a un maldito, a un vil, como hijo de Dios, y que está en contraposición al César, ¿eso qué significa? Desertor. Desertor, ¿qué más? Traición. Traición. Pues, muerte, ¿no? Oh. Traición. Delito de lesa majestad. Claro, porque está diciendo que a un crucificado maldito, porque se crucificaban a los reos nomás, pues a los enjuiciados, este es hijo de Dios. Y en boca de un romano es una cachetada para los judíos que jamás le dijeron, ah, no, tú eres hijo de Dios. No, lo tuvo que decir un romano. Un romano que está exponiendo su propia vida porque está cometiendo traición a la patria, delito de lesa majestad y está desertando de su puesto. Entonces sí. Entonces ya, el evangelio es ese, pues. El evangelio está en torno a Cristo. Pero para ahondar un poquito más allá, vamos a 1 Corintios 15:4, que acá está en la diapositiva. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice. Sí. Ajá. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esta buena noticia, serán salvos, pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Ya, hasta ahí nomás, hasta el 4. Disculpe. Ya, hasta el 4, ya. La versión que has leído sigue siendo la TLA, ¿no? Sí, Teletubby. La Teletubby, la TLA. Ya, entonces, Reina Valera dice, el evangelio que yo les prediqué a ustedes, corintios. O sea, el evangelio que les dijo Pablo a los corintios, un evangelio predicado.
Ya sabemos que Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. Muy bien, para salvación. Ahora, hay un evangelio que ha predicado. Ahora, y este evangelio es lo que ustedes han recibido. Sois salvos porque han retenido este evangelio predicado, que yo les prediqué. Y, a ver, y dice, en este evangelio predicado yo les enseñé lo siguiente. O sea, el contenido del evangelio predicado es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 2, que fue sepultado. Y 3, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Entonces, el contenido del evangelio no es otro, sino que de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es ahí en donde radica el poder para salvación, en la obra de Jesús. Si nosotros decimos evangelizar, y si no están estos tres elementos, no estamos evangelizando, y por tanto no hay poder para salvación. El pecador que te oye no se convierte porque no está el poder para salvación, que radica en este contenido. Cristo muere, es sepultado y resucita. Ese es el contenido del mensaje que Pablo recibió y se los dio a los corintios. Y permanecen en los corintios en eso. Por eso sois salvos, es lo que le está diciendo ahí, en esos primeros 4 versículos que acaba de leer Josué. Entonces, es este evangelio que ha transformado la vida de los corintios, pero que en primera instancia, si ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 9, transformó la vida de Pablo. Porque en camino hacia Damasco, a ver, ¿quién se le presenta a Pablo? Jesús. Jesús mismo, o sea, ya resucitado. Claro. Entonces, y después de esa experiencia que tiene Pablo con Jesús, ya no persigue a la iglesia. Entonces pasamos de un Pablo perseguidor con ahínco, un perseguidor así como si fuera un sicario, pasa a ser ahora un seguidor más de Cristo, uno más según la Biblia se llama los del camino, un hermano más. Claro que le costó al principio, ¿no? Porque la iglesia lo tomaba como el que encarcelaba a los cristianos, los perseguía, ¿no? Les costó a Pablo, pero ya vemos una vida cambiada, una vida transformada. El Pablo de antes ya no persigue. El Pablo de antes ya no existe después de esa experiencia con Jesús. Entonces el evangelio es Jesús, su obra redentora. Ese es el mensaje que debe contener el evangelio que predicamos, y ahí donde radica el poder para que el pecador, el incrédulo, pueda ser salvo. Si no, no hay salvación. Entonces, como digamos, concluyendo el primer punto, no es solamente buenas noticias o buenas nuevas cuando decimos ¿qué es el evangelio? Buenas noticias. Ya, eso lo aceptamos de los párvulos, pues no, que están aprendiendo. Muy bien, te pongo tu 20 porque has entendido que el mensaje del evangelio, el evangelio es buena nueva. Pero cuando vamos creciendo, vemos por estas cositas, a ver, Romanos 1:16, 1 Corintios 15, 1 al 4, y por la vida transformada de Pablo en Hechos 9, vemos que el mensaje de este evangelio, esta buena noticia, transforma. No es un mensaje solamente cognitivo, sino es un mensaje transformador porque radica el poder en el contenido de ese mensaje, que es Jesús. Solamente este mensaje transformador de Cristo es el que salva al pecador. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo bien. Ya, Rosana está... creo que sí, ¿no? Bien. Ahí está escuchando, ¿eh? Sí, acá estoy. Está luchando. Sí. Está luchando con el enemigo. Bien. A ver, entonces, punto número 1, el evangelio es el mensaje transformador de Cristo. Más allá de buenas noticias, está bien, pero es el mensaje transformador de Cristo. Vamos con el segundo punto.
El segundo punto, a partir de aquí, vamos a ver el contenido ya de 1 Corintios 15, el 1 al 4, que acaba de leer Josué. Estos tres elementos. El primer elemento que predicó Pablo a los Corintios, que es el evangelio que les ha predicado, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. A ver, en el antiguo pacto se tenía, pues, ¿no?, establecido que era un animalito puro, limpio, ¿no?, con todas las características perfectas para que sea degollado y sacrificado en el altar. Eso está en Levítico 4 y 5, están todos los detalles. Si tú tienes paciencia, después de este videito, después de este estudio, te pones a leer, ahí está. Pero creo que en general sí sabemos, ¿no?, que se mataba un animal. Y ese animal sustituía al hombre. El animal era el que pagaba el pecado de su oferente, ¿no?, del que estaba dando la ofrenda, ¿no? Él era reemplazado por el animal. Y el animal, pues, lo degollaban y lo sacrificaban. Sí, tenía que pagar con la vida. Esto claramente lo sabemos porque Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, antiguamente se sustituía por el animal. Este rito de sacrificio tiene su tipo, o tiene su reinterpretación, tiene su relectura, o también se puede decir su cumplimiento en Jesucristo. Porque Jesucristo es el que murió en lugar de mí y a favor de mí, los pecadores. Son dos preposiciones que se tienen que manejar: en lugar de y a favor de. ¿Sí? En lugar de y a favor de. Entonces hay una sustitución, pero también hay un beneficio con este acto sacrificial de Jesús, que tú puedes ver en la imagen referencial, por supuesto. Ahí tenemos Romanos 5:8. ¿Alguien lo puede leer? A ver. Romanos 5:8. 5:8. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Ya, la versión TLA. Entonces, Cristo murió por nosotros. Claramente eso dice. Cristo murió por nosotros. Por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Oye, segundo. Entonces, dale. Mira, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Acá obviamente está hablando de que Cristo solamente nos hace justos ante el Padre. Bien, entonces en estos textos, Romanos 5:8, que Cristo murió por nosotros, ese por, la preposición en griego indica en lugar de, o sea, tomó mi lugar, ¿sí? Murió en mi lugar. Y lo otro está aplicando claramente, 2 de Corintios 5:21, está aplicando claramente un beneficio. Cristo, ¿no? Cristo muere para que nosotros fuésemos hechos justos, diría la versión PDT, creo que lo dice así, para que nosotros fuésemos hechos justos de Dios, ante Dios. Entonces hay un beneficio ahí. Entonces, a favor de nosotros Cristo ha muerto. ¿A favor de qué? De que nos hace justos ante el Padre. Este es el nuevo pacto, entonces. Cristo ya lo dijo en Juan 1:29. A ver, no lo dijo Cristo, a ver, lo dice Juan el Bautista. Y cuando le están preguntando sobre, ¿tú eres el Cristo, Juan, o no? ¿Sí o no? Confiesa. Y Juan dice, no, yo no soy, pero justo pasa Jesús, ¿no? Pero he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la muerte de Cristo es la que quita definitivamente el pecado. La sangre del animalito en el antiguo pacto solamente los cubría, como dice Hebreos, los cubre.
pero no hay no hay un quite, no hay un exterminio o no hay una, digamos, una salida de poder, del poder de ese pecado. Entonces, había un cubrir, pero con Cristo ya hay esa victoria, o sea, te quita ese poder de pecar, ¿no? No como antes, no como éramos en nuestra vida pasada mundana, pero sí te lo quita, menos ya no estás constantemente, porque ya hay una vida regenerada. Entonces es por medio de su sangre derramada que Cristo nos limpia de todo pecado. Su muerte fue por nuestros pecados. Su muerte fue por nuestros pecados. A ver, aquí creo que ahora sí. Bien. Ya lo corregí. Entonces, el animalito era antiguamente. El animalito es antiguo. El nuevo pacto es ahora en Cristo. En Cristo. Esta es mi sangre del nuevo pacto, dijo Jesús. Entonces, en el nuevo pacto, la sangre de Jesús es la que nos limpia. Él murió por nuestros pecados, nos hace justo ante el Padre. ¿Sí? Entonces ya los animales es innecesario. Ya es innecesario los animales, la muerte de un animal. Eso ya no sirve. Cristo es suficiente. Y eso es lo que va a decir Hebreos. Sumo sacerdote, superior a los ángeles, superior a Moisés, él es el reposo. Hebreos hace toda una cristología. Lo pone por alto a Jesús. O sea, es más, Cristo es el sacrificio supremo y único. Es más, y es sacerdote y sacrificio a la vez. Hebreos hace una cristología muy chévere, muy bonita. Entonces Cristo es el que muere, derrama su sangre y quita definitivamente el pecado. Solo su sangre, ya no da la de los animales. Es más, nunca lo hizo. Los animales no tuvieron ese poder, solamente fue temporal. Cristo es el cumplimiento y con Cristo ahora pues somos salvos, somos perdonados, somos redimidos. ¿Preguntas? Pobrecitos los animalitos. Sí, es una escena grotesca, ¿no? Sí, porque, bueno, claro, porque creo que está en Levítico, ¿no? Las instrucciones. Levítico 4 y 5. Sí, las instrucciones es bien, bastante gráficas, ¿no? Sí, claro, el sacerdote agarraba el cordero acá como agarrando su cuello y tenía que, o sea, degollarlo. Con el cuchillo santo, ¿no? Y ahí tenía que la sangre de salir como chisguete ante una copa también dedicada a Dios, y ahí tenía que estar la sangre. O sea, y eso lo hacía todos los días, ¿no? Como que el sacerdote ya está curtido, ¿no? Pues este es lo mismo de siempre, ¿no? Tener que matar un cordero, o a una vaca, o a una palomita en caso de pobres, ¿no? Los pobres ahí como también se les sacrificaba la palomita. Entonces son escenas grotescas. Entonces, pero Cristo hizo el sacrificio único y último, y el que sirve para salvación. Bien. Punto, bueno, ya está claro el primer elemento, ¿no? Del evangelio transformador es que Cristo murió por nuestros pecados, y esto es lo que se tiene que hablar al momento de evangelizar. La verdad que vimos ayer, tú eres pecador, hombre, tú eres pecador, pero la buena noticia es que tú puedes ser transformado por el evangelio, que Cristo murió por ti, y le hablas de esta obra. Al menos ya estás entendiendo aquí el primer punto del evangelio, o del contenido del evangelio que transforma. Todos. Cristo muere por ti, pecador, por tu pecado. Primero, listo. Segundo elemento que aparece en Corintios, que hemos leído, que Cristo fue sepultado. Y yo pregunté esto a mis alumnos, tanto del seminario como del colegio actualmente. Les digo, a ver, levanten la mano o díganme, ¿quién ha escuchado un sermón de domingo sobre enterrando al maestro? A ver, un título así, ¿no? ¿Quién escuchó un sermón así? Nadie. Nadie, o sea, pero sí, por ahí un chico
me levantó la mano. Y este chico era cristiano. Uno nomás. Entre todos a ver, tengo como 7 salones. Nadie levantó la mano, solo este, que era de 3er grado. Eso fue el año pasado. Y le pregunto, ¿tú sí? Sí, en mi iglesia se predicó sobre la sepultura de Jesús y tiene un significado. Ya, bueno, ahí conversamos, ¿no? Pero solo uno de todos los 8 salones que tengo, o 10 salones, solo uno, un chiquito de 3er grado, ¿qué edad? 14 años, de 14 años, uno. Y eso ya pues nos hace reflexionar, ¿no? Que se ha olvidado esta parte del Evangelio, la sepultura de Cristo. Porque yo, Daniel, no he escuchado jamás en mi vida un mensaje que hable sobre el entierro de Jesús, por ejemplo, ¿no? No hay, pues, ¿no? Como que no pega, pues, ¿no? Como que eso espanta a la gente, ¿no? ¿Tú qué dices, Josué? ¿Has escuchado? Nada, no he escuchado. O sea, en las iglesias donde he visitado, ¿no? No se ha hablado de ello. Por el contrario, ¿no? Es como que de la resurrección de Cristo es que se habla. Claro, pues, ¿no? Porque es más victorioso, es más movido, ¿no? Y hasta cantas, ¿no? Resucitó. Cantas, pues, ¿sí o no? Uh-huh. En cambio, una alabanza que hable de la sepultura, los católicos nomás, pues, ¿no? Claro, sí. Los católicos sí tienen letras, sí. Enterrado fue el maestro, llevado de la cruz por los fariseos. Entonces, medio triste, ¿no? Pero con su guitarrita y entonado medio sacro. Pero cantan, pues, al menos. Entonces, y uno parece que fuera loco, ¿no? Pero no es loco. Es que están siendo bíblicos ahí, al menos. O sea, sí está. Cristo fue sepultado. Claro, es que eso es parte del credo, pues. Del credo Sí, romano. claro, es parte del credo. Ahora, me da ganas de preguntar lo siguiente. Si Jesús es Dios y Jesús es hombre, ¿quién murió en la cruz? ¿Y quién fue sepultado? ¿Dios o el hombre? ¡Buah! Como diría el meme, ¿no? ¡Buah! Ya, eso para otra clase, ¿ya? Pero sí, Cristo fue sepultado, ¿eh? Cristo fue sepultado. La profecía, bueno, a ver, los profetas, de ciencia cierta, los profetas hablaban de alguien, pero no directamente de Jesús. Los profetas hablaban de alguien esperado, alguien que tenía que cambiar el status quo, alguien. Pero no hablaban directamente de que tenía que ser Jesús. Cuando viene Cristo, son los autores del Nuevo Testamento cristianos que leen las profecías antiguas, los profetas, y dicen, este es de quien hablaron los profetas, porque se está cumpliendo, porque hizo esto Cristo, porque murió de tal manera, porque fue traicionado, porque dijo esto en la cruz, porque fue sepultado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, seamos claros ahí. La profecía, digamos, de alguna manera decía que Cristo tiene que ser sepultado. Y está en los 4 evangelios: Mateo 27, 5, 57 a 61, Marcos 15, 42 a 47, Lucas 23, 50 a 55 y Juan 19, del 38 a 42. Aquí está en la diapositiva. Ahí vas a encontrar que dice, ¿no? Y así como está escrito, tiene que estar pues sepultado Jesús, enterrado, muerto. Pero hay un texto en Isaías del cual sí se aplica, digamos, exactamente a Jesús. Isaías 53, 9. A ver, tú que tienes la versión comidita, Josué. Isaías 59, ¿no? 53, 9. Ya, 53. 53, 9. Ya. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Ok. Entonces ahí
él fue enterrado con los malvados, ¿no? En medio, ajá, de los En medio criminales. de malvados, de impíos. Con los impíos su sepultura, diría Reina Valera. Su muerte, a ver, su muerte y su sepultura, bueno, murió, pues, ¿no? Con los ricos fue su muerte. Aunque Isaías aquí no se está refiriendo netamente a Jesús en su propio contexto antiguo, los autores del Nuevo Testamento ya dicen, acá está lo que el profeta ha querido decir con respecto a Jesús, y lo aplicamos a Jesús. Entonces Jesús es enterrado, o sea, muere y es enterrado, y enterrado con los ricos, porque Jesús como gente, a ver, Jesús como parte de la plebe, se desconoce que tuviera tumba. En cambio, las personas ricas netamente sí era seguro que tuvieran, y eran tumbas familiares. La tumba lo concedió José de Arimatea, un fariseo que esperaba el reino, así dice la escritura, un fariseo que esperaba el reino. Y él es el que pide el cuerpo de Jesús a Pilato, Pilato se lo concede, y pues se lleva el cuerpo a su tumba, supuestamente la tumba que es de él. O sea, él cuando José de Arimatea muriera, él iba a ser enterrado ahí, pero se lo decide dar a Jesús. José de Arimatea no era pobre, era parte del Sanedrín incluso, junto con No, y Nicodemo. aparte, si habló con Pilatos es que tenía buena influencia en el Claro, gobierno, ¿no? claro. Era un noble, ¿no? Un noble, un reconocido en su sociedad, y un reconocido por Roma también, ¿no? Un político, ¿no? Entonces, claramente aquí están viendo los autores del Nuevo Testamento que, bueno, acá está, pues, Isaías habló del maestro. Claro, y se puede aplicar, ¿no? La relectura es que sí, entonces la profecía ya habló antes acerca de este suceso, que tenía que estar sepultado Jesús. Cristo entonces aquí, a ver, la importancia en qué radica, la importancia de la sepultura de Jesús, que es un tema que no se toca mucho, casi nada, casi nunca, radica en que Cristo en el mismo sepulcro derrota la muerte, pues. No lo derrota en la cruz aún agonizando, porque aún está con vida. No lo derrota en su resurrección, porque él tiene un cuerpo glorificado y es distinto, pues, ¿no? Ya está ha vuelto a la vida. Entonces, en una transición de muerte, Jesús derrota la misma muerte, estando en muerte, en el sepulcro. Entonces es ahí el mérito de Cristo y la importancia donde radica, pues, predicar acerca de su sepultura. 1 Corintios 15, 54, 57. A ver, ¿qué dice José? 1 Corintios 15, ¿no? 15, 54 al 57. 54, 57. ¿Lo encontraste? Aquí está. Está en el blanquito. Ya, cuando yo... Se fue por un ratito. 50. Aquí está. Ya, ahora sí. Ya. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. Pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien. Entonces, ¿en dónde Cristo derrota la muerte? Pues en la misma muerte. En el sepulcro. Hay un libro de John Owen que
que su título es bien redundante, pero tiene todo el sentido del mundo. John Owen, que es un puritano, fue un puritano, él tiene un libro que se llama así: La muerte de la muerte en la muerte de Jesús. Bien redundante, ¿no? Pero se entiende, ¿no? O sea, la muerte de la muerte en la muerte de Jesús, o de Cristo, creo que se llama así, pero no importa, la muerte de la muerte. De la muerte en la muerte de Jesús. Es un buen juego de palabras. Es un buen juego de palabras, pero tiene lógica para los de la fe, pues, ¿no? Aunque sea redundante, porque se entiende. Claro. Entonces, Sí se entiende. Entonces, como Cristo derrotó a la muerte en su propia muerte, en el sepulcro, enterrado, entonces ya no hay más castigo por el pecado. O sea, los que creen en Cristo, cuando mueren, o sea, no es que su muerte sea un castigo. No, sino, sí me entienden, ¿verdad? Entonces, todos morimos, pero el que muere sin Cristo, ese sí tiene un castigo. O sea, su muerte es consecuencia de su pecado porque va a ir a la condenación. Esa es su consecuencia. Pero el que tiene a Cristo y muere, cuya ley es para todos, según Hebreos capítulo 9, 27, ¿no? Todos van a morir. Pero el que muere en Cristo, su muerte ya no es un castigo, ya no significa castigo, sino que es una puerta hacia la gloria. Es una puerta al lugar de descanso. A ver, vamos a leer solamente un texto. A ver, Filipenses 1:21. A ver. Filipenses 1:21. Dice: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Ajá. O sea, Reina Valera, el morir es ganancia, va a decir. Claro. El morir es ganancia. Entonces, El morir es ganancia. el morir, para Pablo dice, voy a ganar muriendo, porque no es un castigo, pues ya, sino que es estar con Cristo. Y Pablo tenía ese conflicto. Yo quiero estar con Cristo, pero tengo que morir para estar con Cristo. Pero si estoy con Cristo, a ver, ¿quién les va a orientar a ustedes, iglesia? Entonces mejor me quedo acá. Mejor me quedo acá por ustedes, aunque deseo estar allá. Entonces, y él también tenía ese conflicto: o voy para allá, que es mejor, o me quedo acá con ustedes, donde necesitan también. Entonces, pero ya Pablo dice, el morir es ganancia. Entonces, la muerte de Cristo para el creyente que está en él ya no es castigo por el pecado. Es producto de la caída, sí, pero ya no como castigo ahora en Cristo, sino que ahora es el paso para estar con Cristo, para estar con Él. Por eso Cristo, en Cristo, ya no morimos. Si ustedes se dan cuenta, el Nuevo Testamento muchas veces usa el término dormir cuando se refiere a cristianos muertos. Sí. Sí se dieron cuenta, ¿no? Jesús a cada rato lo mismo. Dormir. El Nuevo Testamento usa esa palabra, ¿no? Está dormido. O los que duermen. Los que duermen. Entonces, obviamente, se está refiriendo a creyentes que ya murieron y están enterrados. Entonces, pero el término más que metafórico es deliberado. Porque el creyente, ese cristiano muerto, un creyente muerto en Cristo, está ahí sepultado. Entonces, digamos que no es una muerte condenatoria, o no muerto, porque está dormido esperando en ¿qué? La resurrección. Sí, me deja entender. Los que están en Cristo no mueren, sino que duermen, porque ese es el término esperanzador para el creyente de que espera la resurrección. Y cuando Cristo muere, también se identifica con los que están muertos, o sea, con los que creyeron en Él, con lo que le esperaron, con quienes sufrieron por Él en vida. Entonces,
Cristo al morir y a ser sepultado, también se identifica con los cristianos muertos en ese estado, hasta la resurrección. Hebreos 2, 14, 15. Ahí vamos a Hebreos, capítulo 2, y vamos al versículo 14, 15. 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya, listo. Entonces, en la muerte, solamente Cristo le quitó al que tenía el poder de esa muerte, al diablo. Entonces, es en el mismo sepulcro en donde Jesús vence a la muerte. Y los que están muertos en Cristo, pues ya no tienen esa incertidumbre, porque ya la muerte Cristo la venció. Por tanto, Cristo se identifica con ellos en la esperanza de la resurrección. En la esperanza de la resurrección. Por eso el término de dormir y no de estar muertos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, está bien. Sí, está claro. Muy bien. Entonces es importante la sepultura de Cristo porque es en el mismo lugar donde Él vencía la muerte. Él vence la muerte y se identifica con nosotros aun cuando estemos muertos, por la esperanza de la resurrección. Por eso dormimos. Último punto. El último punto es el último elemento de 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Y hemos visto que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, el mensaje transformador, es que Cristo murió por nuestros pecados. Hemos visto que Cristo es sepultado. Y por último, Pablo dice que Cristo resucitó al tercer día. Ese es el último elemento que debe estar en el Evangelio predicado. Cristo resucitó al tercer día y dice Pablo, según las Escrituras. Según las Escrituras. O sea que Pablo está reforzando su mensaje diciendo que esto no viene de él, sino que esto ya lo dijeron antes los antiguos profetas o los autores del Antiguo Testamento, que tú crees judío. Entonces Pablo sustenta su postura yéndose a las Escrituras, recordando, por supuesto, que en el Antiguo Testamento no se hablaba netamente de que Cristo tenía que ser, sino que hablaban de alguien que tenía que cumplir esto. Pero ¿quién era? No sabían. Ellos estaban esperanzados de que venga alguien. Y muchas veces vino en su propio contexto inmediato nada más. Pero que muchas veces no, esperaron a alguien siempre. Y cuando viene el Nuevo Testamento, como Pablo dice, wow, entonces este Jesús de alguna manera está cumpliendo lo que dijo aquí Isaías, lo que dice aquí también Oseas. Oseas, tres veces, Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre. Entonces, aquí el autor del Nuevo Testamento dice, bueno, con esto lo voy a sustentar. No viene de mí, ya está escrito. Sí, entonces, el sustento cristológico es que ya de antaño se profetizó que Cristo resucitaría al tercer día. Al tercer día. Y esto es según las Escrituras. El sustento básico, las Escrituras. La resurrección de Cristo prueba que el Evangelio que predicamos es verdadero. Claro, porque estamos predicando este elemento. Este elemento dice que Cristo resucitó al tercer día. La resurrección de Cristo, por tanto, debe ser creído, debe ser sustentado, debe ser probado, debe ser verídico, sentenciado, o sea, ya se debe tener certeza de que la tumba está vacía.
Es un hecho histórico, es un hecho de facto. De facto. ¿Por qué esto es importante? Porque Pablo va a decir en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 14 y 19, le dice: Corintios, ustedes creen en la resurrección, pero hay algunos de ustedes que no creen en la resurrección. Entonces, este es un problema, le dice. Porque si tú no crees en la resurrección de los hermanos más adelante, ¿no?, en la consumación, si tú no crees en esa resurrección, entonces eso implica que tú tampoco estás creyendo que Cristo resucitó. Claro, pues, ¿por qué uno sí, por qué el otro no? Eso es lo que le dice Pablo. Entonces, eso me preocupa, Corintios, que uno dicen sí y que otros dicen no, no ha resucitado. Entonces, si tú dices que no ha resucitado, nuestra fe está hasta las caiguas. No vale, no sirve. No sirve porque ese es el sustento. O sea, este Cristo que ha resucitado, que ha sido visto por los apóstoles, por sus discípulos, y a 500 hermanos, dice Pablo en Gálatas, a 500 hermanos más se presentó Jesús resucitado. Entonces, si no crees eso, nuestro evangelio no tiene sostén, está muerto, está frito. No hay necesidad y no hay razón para seguir predicando de alguien que no resucitó, porque no te da esperanza. Estás creyendo en un muerto, pues. Y nadie cree en un muerto. ¿Alguna pregunta? No, sí, está. Entonces, para Pablo, la prueba irrefutable de que el evangelio que predica él y de que predica la iglesia es verdadero es este hecho histórico, que Jesús resucitó. Este es el hecho histórico por lo cual murieron los 12. Este es el hecho histórico por lo cual murieron los primeros cristianos en los coliseos, quemados en antorchas, comidos por leones, decapitados, no sé, encarcelados, etcétera, etcétera. Por este hecho, o sea, no es una mentira. No es una mentira. Nadie daría su vida por una mentira. Muchos creyeron y fueron a la hoguera creyendo en la fe que este hecho fue histórico. Los 12 primero. Los 12 primero fueron a la muerte creyendo esto. La resurrección de Cristo ha inaugurado la nueva creación. Ya con Cristo hay un cambio. Con Cristo las cosas de antes ya están, digamos, obsoletas. De alguna manera decirlo, están obsoletas. Sí, el sacerdocio arónico de Leví ya fue. ¿Qué dice Hebreos? Según la orden de Melquisedec es este Jesús, el sacerdote. Entonces ya, o sea, lo anterior ya fue, pues antes de Cristo ya fue el sacerdocio levítico de Aarón. Antes de Cristo ya fue el lugar santísimo, ya no hay lugar santísimo, todos acceden al Padre, ya fue el templo, porque Cristo dice, se va a destruir el templo. Lo dijo en Mateo 24. Ya fue el templo, con Cristo ya fue el templo. ¿Qué más? Con Cristo ya no hay restricción, ya no hay intermediarios para acercarse a Dios. No, ahora todos acceden directamente. En Cristo todos acceden directamente a Dios. Ya no hay sacrificios porque Él es el sacrificio. Entonces todos son perdonados por Dios. Los que se arrepienten y creen, por supuesto. Entonces con Cristo ya hay un cambio. Un cambio de orden. Un cambio en el status quo. Ya no es lo mismo. Con Cristo ahora es diferente, hay una nueva creación. Y en esta nueva creación, Cristo nos brinda esperanza de que un día resucitaremos con Él. Y eso dice 1 Corintios 6:14. Leamos ese último pasaje, 1 Corintios 6:14. A ver. Sí, 14. Sí. Dice: y así como Dios hizo que Jesucristo resucitara
así también a nosotros nos hará vida después de la muerte, pues tiene Él el poder para hacerlo. Ajá. Entonces, clarísimo está que Dios levantó a Jesús, y en otro pasaje Pablo va a decir que el Espíritu Santo es el que lo levantó. Bueno, son Dios, ¿no? Ahí está Dios levantando a Jesús. Por tanto, así como lo hizo con Jesús, la esperanza que nos da es que también nos va a levantar a nosotros, nos va a resucitar. Va a resucitar a los muertos, ¿no? A cristianos muertos, ¿no? A los que estén vivos ya sabemos que seremos arrebatados. Pero a los muertos cristianos, a ellos van a resucitar. Y ellos son los primeros en que van a irse con Cristo, según 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, por eso es necesario saber qué es el Evangelio. ¿Sí? Ahora ya lo sabemos. Ya sabemos qué es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es más que una buena noticia. Es su mensaje transformador. El Evangelio radica... el poder del Evangelio, ¿en qué radica? En su contenido. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Y estos tres elementos tienen que estar en la predicación cuando salimos, no sé, cuando tu iglesia sale a evangelizar. Jueves de evangelismo tenía yo antes de casarme en el Callao, y solíamos predicar. Bueno, y muchas veces los hermanos predicaban a su manera y no tenían estos tres elementos. Y luego decían, las almas se pierden. Bueno, hay que replantearse el evangelismo, ¿no? El contenido del evangelio, entonces. Cada vez que prediquemos de ahora en adelante, entonces, estos tres elementos tienen que estar en el evangelio que se predica para que la persona incrédula que escucha pueda hallar salvación. Y hasta ahí nomás nosotros llegamos, ya que el poder netamente para cambiar, transformar, no sé, redarguir la mente interna, ya eso lo hace el Espíritu Santo, ya ahí no nos metemos. Pero nuestro deber es siempre presentar estos tres elementos.